Alabado sea el Señor. Lucas capítulo 8. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en esta noche. Gloria a Jesús. Aleluya. Sea Dios glorificado. En el verso donde dice el endemoniado gadareno. ¿Alguien puede prestarme un celular? Lucas 8, alguien con un celular prendido, por favor. El alumno me ayuda mucho. 8:26, ok, gracias. Aleluya. Dios los bendiga a todos. Lucas capítulo 8, verso 26. Leemos la palabra de Dios en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar Jesús a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillo, pero rompía las cadenas y los grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido, es decir, llevado por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Gracias. Amado Rey, te damos muchas gracias en esta maravillosa noche.
por darnos el don de poder escuchar y también de leer las Sagradas Escrituras. Ahora te pedimos que venga con tu sabiduría y nos hable a todos, que tú quieres que aprendamos de esta realidad espiritual. Señor, abre mi mente y bendícenos a todos. Hasta yo quiero ser bendecido por la revelación de tu Espíritu. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse en esta hora. Tengo un tema para hablarle de parte de Dios a cada uno de ustedes en esta noche. Aleluya. Dígale al que está a tu lado: te pueden robar todo menos su propósito. Dígale eso al que está a su lado: te pueden robar todo menos su propósito. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, le habló a los hermanos de los Corintios y le dijo en una ocasión dada de su vida ministerial, le dijo a ellos: yo no vine a ustedes con sabiduría humana para que la fe de ustedes no esté fundamentada en teoría de hombre, sino que vine con la demostración del poder de Dios. Vine a ustedes hablándoles solamente de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, quien me fue revelado. Al leer este libro de Lucas, esta maravillosa y fascinante historia de un encuentro que Jesús, de lo tanto que tuvo con un hombre que estaba poseído por demonios. Es maravilloso escuchar el diálogo entre entidades espirituales, Jesús y una legión de demonios. La palabra legión, según el vocabulario latino, que es el idioma de los romanos, para los romanos una legión contaba de 1,000, 2,000, 4,000 y 6,000 soldados. Eso es lo que dice la historia concerniente a las legiones. Algunos han determinado que posiblemente este hombre había sido poseído por 2,000 demonios. Pero yo quiero en esta hora parafrasear, en esta hora quiero traer a colación algo que nosotros quizá no nos hemos puesto a pensar. Basado al tema que le he dicho, me pueden robar todo menos su propósito. No conocemos la historia de este hombre gadareno, este hombre endemoniado. No sabemos si poseía una esposa, no sabemos si poseía hijo. No sabemos cuál era el oficio que este hombre había desarrollado en una vida común, en una vida social, en una vida de humano. No sabemos si era un agricultor, si era un ganadero, o era un pescador, o era un herrero, o era un publicano, ¿verdad? Un cobrador de impuestos del Imperio Romano. No sabemos la vida de este hombre. Sí sabemos que él estaba endemoniado. Cuando se ve al hombre endemoniado, se le ve que no tiene ropa. Parece ser que en un momento de su vida tenía ropa, pero no sabemos qué tipo de ropa era la que él vestía, porque tenemos un rico, muy rico, mencionado por el mismo Lucas, que vestía púrpura y lino fino, y dice que también ese rico hacía banquete con esplendidez. No sabemos la admiración que este hombre había obtenido dentro de su círculo familiar. No sabemos si él era el patriarca de una familia, no sabemos si él era un gobernante, no sabemos. Lo que sabemos es que Lucas menciona a este hombre endemoniado, y es un médico que está hablando. Lucas está
está diciendo que Jesús tuvo un encuentro con este hombre. ¿Y por qué hablar de un hombre endemoniado? Bueno, hablar de un hombre endemoniado es hablar de un hombre que los médicos no pueden sanar. Lucas, ante su conocimiento médico, él se rinde y dice: yo no pude con este endemoniado gadareno. La sociología de la época tampoco podía hacer nada. Él menciona un punto especial, dice que lo agarraban con cadena. Es decir, la fuerza militar de el momento trató de sujetar a este hombre, trató de controlarlo, y tampoco podían con él. Todos los medios que podían utilizarse de la época para hacer algo a favor de este hombre, ninguno de los medios habido y por haber hubiesen podido cambiar la vida de este hombre. Tampoco nos hemos preguntado cómo él llegó hasta ahí. ¿Cómo es posible que un hombre que no sabemos cuál es su historia llegó a poseer 2000 demonios dentro de su cuerpo? No sabemos. Es penoso, no lo sabe. Pero sí lo vemos endemoniado. Y dice que no moraba en casa, es decir, lo sacaron de su hogar, lo sacaron de su casa paterna. El hombre vivía en el cementerio. Él dormía ya no en la cama acolchada, él dormía en una tumba hedionda, donde hay carne putrefacta, donde había un mal hedor, donde la gente nada más iba cuando se enterraba algo, un lugar desierto. Allí estaba, pero en la vida real él no era así, él no nació así. Algo tuvo él que hacer. ¿Acaso hizo algún pacto con los demonios? ¿Acaso hizo algún pacto con el diablo y le quedó mal? Y ahora el diablo se estaba cobrando todo lo que él le debía. Lo cierto es que para la gente humana, para la gente del momento, dice que tenía mucho tiempo así. No sabemos si eran 2 meses, si eran 4 años, 5 años, 6 años. La Biblia dice que él llevaba mucho tiempo así, como así, endemoniado, atado, encadenado, sin fe, sin esperanza. Para la gente ya esto era un caso perdido. Para la fuerza militar era un caso perdido. Para la familia era un caso perdido. Para los amigos que quizá intentaron todo para ayudarlo, era un caso perdido. Había perdido el trabajo, había perdido esposa si tenía, había perdido los hijos si lo tenía, había perdido los amigos si lo tenía, había perdido la ropa si la tenía, había perdido la cama, había perdido la casa, lo había perdido todo. Era un vagabundo, y más que un vagabundo, era un hombre que estaba atado por el infierno entero. Porque dice que la gente le tenía miedo, nadie se le acercaba a ese endemoniado. Era más terrible que un delincuente, era más terrible que un sicario, era más terrible que un agente de mala calaña. Era un hombre que era poseído por los demonios, y los demonios son capaces de hacer cualquier cosa. Es decir, que este hombre lo había perdido todo. No le quedaba nada. No había esperanza ninguna de parte de la sociedad, de parte del poder militar, de parte de la ciencia médica. Ya todo estaba perdido, pero había algo que nadie tenía en la agenda.
Había algo que el diablo no le había podido quitar a este hombre. Le quitó la esposa si tenía, le quitó los hijos si tenía, le quitó los amigos si tenía, le quitó la medicina si podían hacer algo, le quitó la fuerza militar si podía hacer algo, le quitó la ropa, le quitó el hogar, pero no le quitó el propósito de Dios en su vida. Había un plan, había un propósito que se le escapa a los humanos, que se le escapa a los filósofos, que se le escapa a la mente más pensante, y era la predestinación de que Dios tenía a ese hombre preservado para predicarle a Decápolis entero. Estaba predestinado que en un momento dado, en una hora específica, en un punto de la tierra especial, el Nazareno iba a aparecer y iba a hacer algo en la vida de este hombre que iba a marcar un antes y un después en la historia de todo el que vivía en esa época. El mar se hizo notar a través de él. Satanás se la lució y Dios lo dejó. Haz lo que quiera con él. Distráigalo, amárralo, llamó andei, átalo, desnúdalo, envuélvelo, estráigalo, quítale la dignidad, quítale la moral, quítale los principios, quítale los hijos, quítale la esposa, quítale los amigos, pero cuando a mí me toque, veremos qué pasa. Todo se lo quitó, pero detrás del velo habían unos hilos invisibles que estaban gestando un plan, y cuando el tiempo del diablo se acabó y el hombre siguió vivo, entonces entró en escena el propósito. Entró en escena el plan de Dios en la vida del endemoniado Gadareno. Estaba destinado que Jesús iba a pisar la tierra y los demonios iban a sentir la presencia de que llegó la hora de que Dios hiciera lo que tenía que hacer en la vida de él. Entonces, cuando ese tiempo se cumplió, Jesús llega al lugar y dice que cuando pisa, vino a su encuentro un hombre endemoniado. Tenía mucho tiempo, dice Lucas, porque lo conocía. No nada más tenía mucho tiempo, también hace hincapié, dice, no vestía ropa, estaba desnudo, porque eso lo hacen los demonios, te sacan de la casa y también te desnudan. Cuidado con esos demonios que son peligrosos. Y dice la Biblia que no vestía ropa, dice que no estaba en su juicio cabal, es decir, lo volvieron loco. Pero viene uno que endereza al que está torcido, sana al que está enfermo, y a todo el que está alto él lo pone llano. Cuando llegue el propósito, cuando llegue el plan, llegó Jesús, llegó el plan, llegó el propósito, llegó la luz en medio de la tiniebla, llegó el que lo hace todo y el que pone donde no hay nada. Cuando Jesús llega, los demonios tiemblan, los demonios se acercan a él, y los demonios, sin Jesús abrir la boca, le dicen: ¿qué tiene contra nosotros? Jesús de Nazaret ha venido a atormentarnos antes del tiempo. Jesús no habló, fue que llegó el propósito, fue que llegó el plan. Estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo que Jesús tenía que pasar esa tierra y que tenía que liberar a ese hombre que la gente pensaba que todo se había acabado. Porque los hombres te marcan, las mujeres te marcan y te dicen: ¿a qué llegaste? Se acabó todo para ti. Pero se acabó todo lo de ellos, se acabó todo lo del diablo, pero no el propósito, no el plan, no lo que Dios tiene contigo. Por eso él dice que más vale un perro vivo que un león
muerto. Mientras hay vida, mire, téngase cuidado, que mientras hay vida, cualquier simple que está a tu lado te puede dar la gran sorpresa de lo que Dios hará a través de él o a través de ella. Usted no sabe. Usted no sabe. Solamente adhiérase al plan. Por más atado que usted ve una gente, por más loco que usted ve una gente, por más perdido que usted vea una gente, por más desamparado que usted vea una gente, por más muerto triza que usted vea una gente, por más que usted lo vea perdido, enfermo, paralítico, ciego, manco, cojo, sin dinero, arrastrado, a pie, desamparado, tenga mucho cuidado, porque Dios toma lo que no son para deshacer lo que son. Toma lo que no son nada para hacerlo algo, y a los que son algo lo hace nada. Téngase mucho cuidado, porque Dios tiene un plan que ni usted ni yo conocemos. Cuando llegó el propósito, el diablo tuvo que retroceder, y los demonios se dieron cuenta, porque le dijeron: ha venido a atormentarnos antes de tiempo. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Ellos contestaron: Legión, porque muchos somos. Ellos sintieron que Jesús lo iba a echar fuera, y como lo sintieron, el poder, el voltio de gloria que Jesús llevaba, le dijeron: te vamos a pedir algo, te vamos a rogar algo. Si tú nos vas a echar fuera de este cuerpo, te vamos a pedir que nos permita entrar en esos cerdos. Entonces Jesús le dio el permiso y le dijo: salgan y entren en los cerdos. Y dice que el endemoniado gadareno fue liberado. Den un aplauso al Señor. Llegó la hora, llegó el momento, llegó el plan, llegó la revelación, porque Dios tiene un propósito contigo. Yo no sé cuántos años tú tienes sentado en esa silla. Yo no sé qué tiempo tú llevas ahí. Pero yo te voy a decir algo. Hay un tiempo de visitarte Dios. Hay un tiempo cuando Dios visita que las estériles comienzan a parir. Hay un tiempo cuando Dios visita que los mudos comienzan a hablar. Hay un tiempo que cuando Dios visita, los paralíticos comienzan a caminar. Hay un tiempo que cuando Dios se revela, todo lo oculto te queda como luz. Hay un tiempo que cuando Dios se te revela, Él te dice: toca a la gente, y la gente se cae al piso. Porque hay un propósito. Hay una hora. Y llegó la hora de Él. Él recibió toda la humillación. Él recibió todo el desfalco de la sociedad, el desprecio de la sociedad, la deshonra, la burla de la gente. Él lo recibió todo. Pero se mantenía vivo. Endemoniado, pero estaba vivo. Desnudo, pero estaba vivo. Hediondo, durmiendo en un sepulcro. ¿Quién quería acercarse a un hombre así? Nadie. Pero Dios se acercó a él. ¿Qué importa que la gente no te quiera? ¿Qué importa que la gente te humille, te desprecie, te dé la espalda? Todo no está acabado. Toca al que está a tu lado. Dile: yo no sé por la circunstancia que tú has pasado y va a pasar, pero mientras tú estés vivo, hay un propósito que está de camino contigo. Hay un plan. Hay un fin de Dios. Por eso usted no puede quitarle la vida a nadie. Porque había un hombre paralítico y le preguntaron: ¿quién pecó, este o su padre? Y Jesús dijo: ni él ni su padre ha pecado. Él nació así. Él nació así para que Dios manifieste
sus obras en él, y yo soy el que vino a hacer esa obra. No importa que esté ciego, que esté parapléjico, el único que tiene el poder de quitar la vida se llama Dios. Y yo vi algo así, le dije en estos días, que vi un grupo de gente que estaban desenfocados, que estaban fuera como de un norte, y de repente llegó una gloria profética, que yo veía como Dios lo agarraba todo y lo envolvía de una forma tan terrible, que comenzaban a ver cosas que nunca habían visto, comenzaban a profetizar, todo el que estaba torcido comenzaba a enderezarse, y Dios comenzaba a usarlo, porque Dios se estaba moviendo en un tiempo profético. Y eso no lo dan los hombres ni las universidades. Y usted lo tiene programado. Eso está programado por el cielo. Y cuando llega la hora de Dios y el tiempo de Dios, todo lo que está torcido se alinea. Quiera usted o no quiera, cuando esa unción te envuelva, cuando ese poder te abrace, se van a acordar de lo que le dije hoy a ustedes. Mire qué pasó. Cuando estábamos en ese culto, yo estaba orando normal y Dios me llevó a orar por un joven. Y cuando yo comencé a orar por el joven, comencé a ver cosas y comencé a sentir cosas. De hecho, todavía estoy preocupado porque creo que lo van a matar, muchachos. Porque fue terrible lo que vi, fue terrible lo que sentí. De hecho, Dios provocó esa campaña para salvarlo a él, pero él no le hizo caso a Dios. Y había un grupito al lado de él, y para testimonio se lo dijo. ¿Ustedes lo conocen a él? Sí. Si no viene a Cristo, lo van a ver pronto. Escríbanlo y sabrán que le habrá un profeta de parte de Dios. Yo nunca he visto a ese muchacho y yo no conozco a ese muchacho. Pero cuando comencé a orar por él, me pusieron la mano en la cabeza. Y el Espíritu me reveló que hay gente que Dios estaba dando respuesta a unos clamores de familiares de él. Muy fuerte lo que sentí. Me dijo, él es un león que está dormido. Yo lo quiero usar y lo quiero bendecir. Pero hay una trama de muerte en contra de él. Yo no sé quién es ese muchacho, yo nunca lo he visto y yo no lo conozco. De tanta gente que había ahí, me fue revelada la vida de él. Hay de usted que Dios le revele y se quede callado. Hay de usted que Dios le muestre y usted no diga nada. Yo no puedo callar lo que Dios me revela y lo que Dios me muestra. Si usted lo quiere hacer, hágalo usted. Pero cuando Dios te tome, obedece. Cuando Dios te diga una cosa, hazlo. Y a ese hombre le llegó la hora. Pero hay gente que le llega la hora y ni a Dios le hacen. Te han quitado todo, menos el propósito de Dios en tu vida. Oye, Elizabeth, el propósito de Dios en tu vida está vigente, está activo el propósito de Dios en tu vida. La Biblia dice que los hombres proponen, pero es Dios quien dispone. José nunca quiso ser menospreciado por sus hermanos. No hizo nada malo. Y sus hermanos, a quien él amaba y quería y protegía y le servía, le dieron la espalda. Cuando él le contó el sueño a su papá y a su mamá, los reprendieron. Porque ¿cómo que nosotros vamos a venir y a servirte a ti? Es que hay cosas que no eres tú quien las tienes programadas. Es Dios quien ha programado tu vida. Tú no trajiste a Dios a la tierra, Dios te trajo a ti a la tierra con un plan y Él conoce el futuro. Tú y yo no lo conocemos,
Por eso es bueno buscar la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Porque hay cosas que te parecen muy bonitas, pero ya Dios sabe el final de esa cosa bonita que tú ves. Tú no la sabes. Hay cosas que tú la ves como muy fea, como muy difícil, como muy incómodo, y a veces te cuestionas, ¿y será esto de Dios? Pero al final tú ves el resultado. Cuando obedeces, porque hay un propósito. Lo que pasa es que Dios no te lo va a decir todo. Hay cosas que Él te la dice, pero hay otras que no te la dice. Te va a permitir vivirla, porque Él quiere enseñarte. Él quiere enseñarte cosas. Él quiere que tú aprendas cosas. Y eso pasó. Este hombre vivió toda una experiencia de burla, de atadura, de maltrato, de suciedad. Pero cuando llegó la hora, cuando llegó el propósito de Dios, el hombre es liberado por el mismo Jesús. Fíjense que no fue un profeta, ni un maestro, fue el mismo Cristo que lo liberó. Y cuando lo liberó, le pusieron ropa. El juicio le volvió a su... Y ya no era llevado por los demonios a un desierto, sino dice que lo encontraron cerca de Jesús. ¿Qué tiempo duró él tan lejos de Jesús? ¿Cuántos años? Descuidado, caído, lejos de todo el mundo, hasta del mismo Jesús. Pero llegó el momento cuando el mismo Jesús lo puso a su lado. El mismo Jesús lo liberó. El hombre no pidió ser liberado. El hombre no buscó la liberación. Al hombre no se le predicó. Fue el mismo Dios que vino a él. ¿Usted me está escuchando? El hombre no nadie le predicó. A nadie fue y le reprendió el demonio. Fue Jesús que vino a él. Él no lo pidió. Él no lo buscó. No hubo una iglesia, no hubo una campaña. De lo contrario, todo el mundo le tenía miedo. Y vino Jesús a él se le reveló. Dice que cuando la gente de la ciudad vino, dice que lo encontraron vestido en su juicio, cabal, y al lado de Jesús. Y le dijeron a Jesús, vete de nosotros. Hay gente que no quiere a Jesús, usted sabe, porque no lo quieren, porque Él desbarata todo lo del diablo. Por eso me encanta Jesús, que cuando Él llega, Él desbarata. Y a él no hay ni que pedírselo. Cuando Jesús llega, Patricia Gómez, no hay que andar con Él. Cuando Jesús llega, Él desbarata la brujería. Él desbarata las maldiciones. Él desbarata las enfermedades. Él desbarata la ceguera. Él desbarata la parálisis. Cuando Jesús llega, Él vence a la muerte. Cuando Jesús llega, tú no te resistes. No, tú no puedes contra Él, porque Él tiene todas las virtudes de lograr lo que Él quiere, sin obligar a nadie. Y cuando lo echaron de la ciudad, el hombre le dijo a Jesús, déjame ir contigo, porque todo el que conoce a Jesús y puede habitar al lado de Él, nunca quiere estar lejos de Él. Es una presencia que te llena por completo. Tú no te quieres despegar del ser que te llena, que te hace sentir tantas cosas lindas y hermosas. Tú quieres morirte ahí siempre, porque eso no se siente al lado de todo el mundo. Y todo el mundo quiere lo bueno, lo dulce y lo agradable. Todo el mundo. Y él le dijo, déjame estar contigo, déjame ir contigo. Y él le dijo, no. Ya Jesús sabía que a él lo iban a echar para afuera, pero había otra manera de él quedarse ahí, y era a través de ese endemoniado liberado. Entonces le dijo, ve y dile a ellos. ¿Cómo fue que le dijo? Vuélvete, ya que ellos no me quieren a mí. En otras palabras, ya que ellos no me quieren, vuélvete y ve, cuéntale a ellos las cosas grandes que Dios ha hecho contigo.
¿A cuánto le gustaría ser usado por Dios? ¿A cuánto le gustaría que Dios lo mande a un lugar a hacer algo? Porque a quien Dios manda, Dios respalda. Así que por favor, no menosprecie a nadie, pero mucho menos te menosprecies tú. Porque la gente más simple que usted ve aquí, mire, al que usted menos cree, Dios lo levanta con revelaciones y con milagros que usted hasta se pone guapo con Dios. Porque usted le va a decir a Dios, pero yo ayuno más que esa, yo oro más que esa, yo me pongo la falda más larga que esa, yo me pongo la camisa más larga que esa, yo tengo más tiempo que esa, yo soy más pura que esa, yo oro más que esa, y a mí tú no me usas así. Hay gente en el Señor que son como la estrella fugaz, que alumbran de momento, y Dios hace cosas de momento y luego se lo lleva. Pero hay otros que no, que duran muchos años, como Benny Hill, como Gigi Ávila. Pero hay otros que Dios, mira, hace cosas así, y se lo lleva. Lo cierto es que Él nos usa a todos como Él quiere, y cuando Él, y donde Él, y con quien Él, porque esto no es de quien quiera, ni de quien corra, ni de quien Dios tenga misericordia. Solamente le voy a decir algo, aparte de que Dios le salve. Pídanle a Dios que antes de ustedes morirse, su propósito se cumpla en ustedes. Mire, el hombre más ateo, el enemigo más grande de la iglesia, mañana se puede convertir en el profeta más grande de esta ciudad. Que el Señor nos bendiga. Demos gracias a Dios por el mensaje.